Ya, continuando, Lice, antes que se me vaya la inspiración, en el artículo 21, toda persona tiene el derecho a participar en el gobierno de su país directamente o por medio de representantes libremente elegidos. La importancia de este artículo es fundamental para que los pueblos indígenas participen en la toma de decisiones que afectan sus vidas y territorios. Eso es todo, Licen, por nuestra parte. Gracias. Gracias, José. José, ¿te acuerdas tu video? ¿Cuál de todos, Licen? ¿Cuántos videos has hecho? ¿Cuál? El último de El que tú las has hecho. comunidades. ¿Sí? Sí, tío. ¿Qué artículo lo utilizas para tu video y por qué? A ver. El artículo 27 le dice, toda persona tiene derecho a participar libremente en la vida cultural de su comunidad. En este artículo está recalcando que los pueblos indígenas puedan promover su cultura, tradiciones y formas de vida, lo cual en el caso de la comunidad altamaraní que yo he expuesto, estaban afectando gravemente lo que era su cultura y tradiciones y su forma de vida. Estaban alterando lo que eran sus costumbres. Gracias, José. Verónica, ¿qué artículo utilizas tú? Yo, de mí es la exposición de la ONU, igual, No, ¿eso no, no. dicen? De estos artículos que nos acaba de explicar José. Ah, o sea, respecto a mi exposición, Lisa, me está diciendo, no le comprendo. No, Verónica, te estoy hablando de estos artículos que acaba de exponer tu compañero. Ah, ya. De mí sería el artículo, del artículo 27, que toda persona tiene derecho a participar libremente en la vida cultural de la comunidad. Eso sería para mí. ¿Por qué crees que no tienen el derecho de participar en la vida cultural de su comunidad, tu comunidad? ¿Qué comunidad era? No, tiene derecho. O sea, tienen derecho, digamos, para participar libremente en su vida cultural y en la comunidad. ¿Qué comunidad has hecho? Yo he hecho la comunidad de los lecos. Ya. Si estamos utilizando ese artículo es porque crees que no se está respetando ese derecho en tu defensa. ¿Por qué estás respetando ese derecho? Ah, ya. Perdón, entonces sería, perdón, dice, que me puso nerviosa. No te preocupes. Sería el artículo 30 dice. Porque, digamos, o sea, el artículo 30 sería porque, em, Verónica, de lo que nos eh, acaba de exponer tu 30. compañero, mm, ¿puedes ver lo que te estoy mostrando en la pantalla de la reunión? sí, perdón. Ahí está. ¿Cuál crees que utilizaría? Mm, sería el artículo 1, Ya, que todos los seres humanos nacen libres, iguales a la dignidad de los derechos, porque todos tenemos derecho a ser reconocidos, incluyendo a los pueblos indígenas, ¿no ve? Y digamos que ya no digamos tratar, digamos, o sea, ya no, de no olvidarnos de nuestra cultura o de no ser indiferente a la cultura de ellos. gracias, Verónica. María René,
María René, Hola, Lice, buenas noches. buenas Hola, noches. María René, ¿qué comunidad has trabajado tú? ¿qué me has dicho? María René. ¿Qué? Sí, pues ahorita. Lice, hicimos de la OI. Ya, No, ya, no, listo, no, listo. les estoy hablando del trabajo representativo. Cuiden sus micrófonos, por favor, Pamela. Del trabajo representativo, María René, del video que han hecho. Ah, Lice, hice la comunidad de moxeños. Ya, en tu comunidad y tú asumiendo como abogada y defendiendo a las comunidades indígenas originarias campesinas, ¿utilizarías alguno de estos artículos que tienes expuestos? Sí, Lice, ¿Cuál? el artículo 1, el artículo 27, eh, esos dos, Lice. ¿Por qué, María René? Y el artículo 2. ¿Ya? El 2, explícame, María René. El 2, bueno, yo entiendo por el 2 que lo utilizaría porque ahí dice, ¿no? Toda persona tiene derecho a todos los derechos y libertades proclamados en esta declaración sin distinción. Claramente en la Constitución hay leyes que, donde las comunidades y demás se les menciona que tienen derecho a la participación, a ser reconocidas las comunidades y demás, a no ser negados, tal vez dice, a cualquier derecho, que es a la igualdad también. Ya, María René, y en tu caso, ¿qué derechos se les está negando? Como le dije, el artículo 27, donde dice toda persona tiene derecho a participar, y han sido, o sea, no han gozado de todos los derechos prácticamente. En el artículo 2 sería por eso. Por eso Se te les ha digo, negado algunos derechos, ¿qué derechos se les ha negado? como a la participación, Lice, que tampoco en la denuncia que hicieron y demás, no se les tomó en cuenta, o sea, no les hicieron valer. Perfecto. Gracias, María. No, María Y René. nada, dice, Continuamos con Pamela. Adelante. ¿Quiénes son de tu grupo, Pamela? Pamela, Sí, Lisen, buenas noches. Va a disculpar, hay problemas con el micrófono. Oliver. ¿solo están con Oliver? Sí, Sí, Lisa, los dos nomás estamos. Lisa, pero lo tenemos, ¿no? Tenemos lo que queríamos en papelógrafo, pero lo hicimos en PDF, le podemos mandar, estoy de acuerdo, se le podemos exponer. Sí, mándenme por favor. Todos los que tienen es en PDF, papelógrafos y demás, mándenme para que yo aliste para sus exposiciones. Los que no tienen ahorita ningún instrumento, sus artículos voy a necesitar sí o sí. ¿Ya? Entonces, busque. ¿Ya me han mandado? Sí, Lisa, ya le mandamos a Sí, Ya, dice, al de mi grupo, grupo le igual mandamos. ya le mandé. ahorita lo expongo. Igual está abierto la opción para que ustedes puedan reproducir sus documentos, ¿ya? Compartir.
Me está dejando compartir tu PDF. Ahora sí. ¿Lo pueden ver? Sí, Lice, se ve. Ya. Adelante. Está bien, Listen. Bueno, nosotros vamos a exponer lo que es derecho económico, social y cultural, en lo cual lo que es el derecho económico, social y cultural son aquellos derechos que se refieren a las condiciones de vida, ¿no? Que tenemos cada ser humano. Incluyen como ver o sea, en que trabajamos, o sea, nuestra vida, ¿cómo se podría decir? Nuestra vida cotidiana, nuestra vida diaria, ¿no? Qué cosas tenemos, qué cosas no tenemos, en lo económico y también en nuestra interacción social que tenemos en el medio ambiente. Bueno, es en el 2020, perdón, el Pacto Internacional de Derechos Económicos y Sociales Culturales también han sido dada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, ¿no? En la resolución 22, 2020, ay, perdón, 2220. Y bueno, están los 35 estados. Después de eso también ¿cuál es el origen del Pacto Internacional Económico, Social y Cultural? Bueno, poco después de la aprobación de estos derechos, en diciembre de 1948, por parte de la Asamblea General de la ONU, se consideró necesario traducir los principios que proclamaban en un texto jurídico que respalde de forma efectiva la producción de los derechos humanos. Y bueno, eso fue, ¿no? Lo que fue luego lo que es la perdón, me traba, polarización de la Guerra Fría, contraer con este tratado internacional que respalde jurisdiccionalmente los derechos humanos sobre esto, ¿no? Lo posible de los derechos políticos también. Se garantiza mediante estos dos pactos distintos. Bueno, en fin, estos dos pactos que hicieron sirvió bastante, ¿no? Para nuestra actualidad, ya que nosotros también sí formamos parte de esta relación que tenemos, ¿no? En estos aportes y también de lo que habla de los derechos indígenas, ¿no? Que tenemos actualmente. Y como sabemos nosotros en la Constitución, em, desde que lo cambiaron desde el 2009, desde desde la nueva Constitución plurinacional, que hablamos mucho, ¿no? Por esta razón de cultura, diferentes, más que todo en lo cultural, que ha afectado bastante en nuestro país este aspecto, ¿no? Por lo que cada comunidad es respetado, ¿no? Su cultura, su política. Y bueno, es algo que eso pasó en nuestro país en el año 2009, ¿no? Con la nueva resolución plurinacional y del Estado. Y en ese sentido, em, cuando nosotros nos ponemos a hablar de este tema tanto de la economía, también de los aportes que tiene hacia los pueblos indígenas, es, eh, ellos tienen su propia economía, no es también de que son respetados en todo aspecto, ¿no? Podemos ver en el artículo 30 bastante sobre esto, de que ellos tienen derecho a todos estos tres puntos que se habla acá, ¿no? En lo social, económico y también en lo que es sus derechos, eh, perdón, sus derechos culturales. Y
en este punto podríamos ver en el artículo que mi compañero les va a hablar sobre el artículo de lo que habla, ¿no? Este es de lo económico, cultural y social. Gracias, Pamela. Oliver, adelante. Buenas noches, Licen. Recapitulando lo que decía mi compañera Pamela, ¿no? Nos ha tocado lo que es el tema de derecho económico, social y cultural. Lo que hemos podido averiguar a gran internet y hacernos una investigación más, podemos decir los derechos, podemos decir cuáles son los derechos económicos, sociales y culturales. El contenido de la PISEC tiene matriz importante con respecto al Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, mientras que estos son derechos que deben ser, no deben ser violados. Como decir, los derechos económicos, sociales y culturales, cuyos disfrutes se deben ser expandiendo progresivamente. Y aquí tenemos algunos derechos que están en el Pacto Internacional, como puede ser el artículo 2, que nos recomienda los recursos de los estados son limitados. También tenemos por divisiones, tenemos lo que es el derecho al trabajo y derechos laborales, que están en el artículo 6 y 7, en que nos dice el artículo 6, que nos dice al goce de condiciones de trabajo equitativa y satisfactorias. Y en el artículo 7 nos dice que es el derecho de los trabajadores a fundar sindicatos y afiliaciones de su selección. También tenemos lo que nos dice, pasando a otro punto, el derecho a la protección a la familia, elemento natural y fundamental de la sociedad. Eso está en el derecho Pacto Internacional, en el artículo número 10, que nos dice que este derecho incluye el derecho a una especial protección, mm, una especial protección a las madres durante el periodo de tiempo razonable antes y después del parto, y el derecho a medidas especiales de protección y asistencia a favor de los niños y adolescentes. Tenemos también el derecho a la vida y a la vivienda y a la alimentación, que está en el artículo 11, que nos dice que es el derecho al nivel de vida adecuado, porque tiene muchos derechos especiales, como el derecho a la alimentación y vivienda, así como a una mejora continua de las condiciones de existencia. También tenemos en el área de salud, que es el artículo 12, que nos dice que es el disfrute del más alto nivel posible de la salud física y mental, y también derecho a la educación. El artículo 3 nos dice una educación que debe ser orientada hacia el pleno desarrollo del personal humano y del sentido de actividad. También, también tenemos el derecho a participar en la vida cultural y goce de beneficios de progreso en el artículo 15, que nos dice que este es un derecho que incluye el derecho a la propiedad intelectual y a la libertad. Y eso podemos reflejar listo en el nuevo artículo, la nueva Constitución del 2009, que está incluido de los pueblos indígenas en el artículo 30, donde se asemejan a lo que es el Pacto Internacional, que nos dicen en el artículo 30, en parágrafo 2, numeral 12, tenemos ahí a una educación intercultural y bilingüe en todo el sistema educativo. También tenemos el numeral 3, el inciso 13, que dice el sistema de salud universal y gratuito que respeta las constituciones tradicionales. O sea, esos artículos van como cada dos y de la mano de la Constitución en algunos aspectos. El presidente esta tarde nos ha convocado y ha hecho un llamado al voto a la población por su partido. El artículo 84 del Código Electoral prohíbe el prevalencia del cargo para la política partidista, como lo hizo Tony Saca, como lo hizo Mauricio Funes, como lo hicieron los mismos. Sí, Sí, terminamos. Quiero preguntar por qué ellos que estuvieron. ¿Quién está con su micrófono? Ese sería, y tenemos un video, si ustedes les gusta, lo podemos dar podemos ahora un poquito complementar lo que sería nuestra exposición. Si ustedes les gusta. ¿Me lo puedes pasar o quieren reproducirlo ustedes? Pues lo paso, Liz, ahorita mismo se lo voy a pasar. Se asemeja a lo que es lo que estamos hablando. Ya. Por momentos parecía que la línea que dividía la personalidad de Heath Ledger de la del Joker se volvía cada vez más difusa, como si Heath se estuviera transformando en el personaje. Esto cobra sentido si consideramos que Heath se encerró en una habitación durante casi 30 días para transformar su mente y habitar la piel del Guasón. No obstante, la idea de que el personaje terminó consumiendo. Lisa,
¿Me puedes explicar qué han contado tus compañeros? ¿Cómo? ¿De qué han hablado tus compañeros? De su exposición. ¿De qué era su exposición, Wilson? Dice, ya se lo pasé el video. Es de 2 minutitos el video, no es muy largo. Ya, gracias. Era de, sí, le sé, ¿De qué era? del, de derecho económico, social y culturales. ¿De quiénes? ¿Qué? ¿De quiénes? De pacto, del pacto internacional de economías sociales y culturales, Ya, ¿qué dice ese pacto, Wilson? que el pacto internacional de derechos económicos, sociales y culturales, PIDEPS, fue aprobado por la Asamblea General de Naciones Unidas en la resolución 2220 Ya, ¿qué más? del 16 de diciembre de 1966. Ya, ¿qué artículos han resaltado tus compañeros, Wilson? Artículos. Sí, mm, el 8, el 7. ¿esos artículos han resaltado tus compañeros? ¿Sí? Sí, el artículo 7 y 8. Wilson, si no vas a estar atento a mi clase, por lo menos ten la delicadeza de cerrar tu micrófono, por favor, ¿sí? Estamos escuchando lo que estás viendo otros videos. Y por respeto a tus compañeros, por favor, presta atención. De todas maneras, no es obligatorio que se encuentren en la clase si es que no quieren escuchar, pero también es un mecanismo de respeto que nos escuchen. Entonces, por favor. Lice, perdone que le moleste. Sí, Quería poder pedirle un momentito para poder ausentarme a la clase. Como le comenté en un principio, estaba en la calle y estoy volando hacia mi casa. Estoy con baja batería. está, Unos 5 a 7 minutos, por favor, Lice. está bien. Muchas gracias, Lice. No. Este, Oliver, no puedo descargar tu video y para compartir en pantalla me va a salir sin audio si no lo descargo. Ah, El ya video listo. en la Si clase no, lo vamos a ver, el dice. video, digamos, como retroalimentación o para un poquito más que puedan saber, está ahí en el grupo en el grupo listo. Sí, luego lo van a tener que revisar porque no me ha permitido descargar. No, Si sí, me es logran cortito, facilitar, es de 2 minutos, casi 20 segundos, no es muy largo, digamos, el video. Eso es ya, una retroalimentación a la exposición que hemos hecho, listo. ya, Gracias, listo. gracias, Oliver. Bueno, vamos a hacer una pequeña recapitulación de los dos convenios y acuerdos que hemos visto hasta ahora para que no se nos vaya la idea. Como les estaba diciendo al principio, estamos hablando de dos convenios en específico. En este caso, estamos hablando uno de la Carta de Naciones Unidas y la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En sí, como nos ha explicado Lina, tanto la ONU, que ha nacido para ponerle un alto a la Segunda Guerra Mundial y generar acorde a los pactos, a los acuerdos, al diálogo y a procesos internos, resolución de conflictos en todos los ámbitos, no solo en derechos indígenas originarios, pero principalmente en protección de derechos, esto para evitar que se vayan a conflictos armados.
Y a partir de eso nace lo que es la Carta de la ONU. La Carta es similar a una normativa, una constitución de carácter internacional y dentro de sus contenidos están los derechos fundamentales y los derechos que se están resguardando a partir de esta Organización de Naciones Unidas. La Carta como tal y la Declaración de Derechos Humanos no es un instrumento específico de los derechos indígenas originarios campesinos. Sin embargo, dentro de su contenido conlleva, como nos había expuesto José, diferentes artículos que tienen referencia a los pueblos indígenas originarios y campesinos. Pero quiero aclarar algo. Desde el nacimiento de la Declaración de los Derechos Humanos, que ha sido en 1948, no es que se ha tenido siempre estos derechos, sino que se han ido actualizando diferentes derechos y ahí ya hemos estado hablando de derechos también transversales, que no son específicos de los pueblos indígenas originarios y campesinos, pero por ejemplo ya se estaba hablando de la discriminación, ya se está hablando del derecho a el acceso a diferentes territorios o a espacios territoriales, de los espacios laborales, etcétera, ¿no? Entonces, estos mecanismos o estos organismos para nosotros nos ayudan a establecer un mecanismo de defensa. Tanto Pamela como Oliver nos han hablado de el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Cuando nosotros hablamos de este Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, estamos hablando de que diferentes estados se han reunido y han hecho, como lo dice su nombre, un pacto, un acuerdo para cumplir, para respetar, para resguardar y crear políticas de defensa de estos derechos específicos en el ámbito civil político. Posterior se ha ampliado al ámbito cultural, es decir, ya defendiendo los derechos culturales y ahí es donde se ha tenido mayor participación de los pueblos indígenas originarios campesinos. Nos han hecho referencia a algunos artículos sus compañeros. Voy a habilitar un espacio del Moodle para que ahí vayan subiendo los artículos que están haciendo referencia en estas exposiciones, pero ambos hacen referencia a que nuestro Estado boliviano se ha comprometido a resguardar estos derechos específicamente en estas áreas de derechos humanos e específicamente los derechos económicos, sociales y culturales, para que de esa manera se desarrollen con mayor calidad los derechos de los pueblos indígenas originarios campesinos. Y estos convenios que se han hecho en instancia internacional nos han servido de ejemplo o nos han servido para de esta manera rescatarlos, por así decirlo, y tenerlos o transcribirlos en nuestra constitución política del Estado, que tenemos la constitución que está vigente desde el 2009, ¿no? Entonces, que ya rescata, ya resguarda muchos de los derechos de los pueblos indígenas. Dicho esto, que es una mini recapitulación, nos vamos al siguiente grupo, que sería el de Leonardo. Leonardo, ¿quiénes son los de tu grupo? Somos Ronald, yo, Adriana. Hoy Ronald no está. El Sí, siguiente grupo, pues, dice Sí, vamos a tener que hacer eso. ¿Qué grupo sigue? gracias. Denis, Ah, ya. Ven, déjame descargar tu fotito. ¿Quiénes son tu grupo, Denis? María René y Wilson. Ya. Mm, Un segundo para
Poder compartir tu foto. No estoy pudiendo compartir tu foto, Denis, no sé por qué. Va a tener que ser sin. No, no la puedo compartir. No, no me deja compartirla, no sé por qué, Denis. Entonces pueden estar empezando así, por favor. Está bien, Lice. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, Lice. A nosotros vamos a exponer el convenio 169. Primero vamos a decir que este convenio ha sido precedido por el convenio, como dijo, ¿no? En el video, por el convenio 107 de la OIT, que fue adoptado en el año 1957. Luego viene el convenio 169 de la OIT, que habla sobre los pueblos indígenas y tribales. Este ha sido adoptado, se podría decir, por la organización, por la OIT, el 27 de junio de 1989 en Ginebra, Suiza. Este convenio se puede decir, como decía el video que vimos anteriormente, que es el principal, ¿no?, instrumento internacional que puede garantizar, que nos ayuda a garantizar los derechos de los pueblos indígenas y tribales a nivel mundial. Los, los derechos de los pueblos indígenas tienen bastantes aspectos clave, los cuales vamos a mencionar. Son el reconocimiento de derechos. Esto es que asegura que los pueblos indígenas y tribales tengan derechos sobre sus propias tierras, sus recursos y sus territorios. También está la consulta y la participación. Esto establece que los gobiernos deben consultar a estos pueblos antes de tomar decisiones que afecten a sus derechos o territorios. Y como otro aspecto también está la autodeterminación, que promueve el derecho a la autodeterminación, permitiendo a los pueblos indígenas gestionar sus propias instituciones y mantener su propia cultura. Dentro de este convenio 169 están los países, o los países que conforman son Noruega, México, Colombia, Costa Rica, Paraguay, Perú, Honduras, Dinamarca, Guatemala, Países Bajos, tal vez ahora se lo dice Países Bajos, pero anteriormente era Holanda, ¿no? Después está Fiji y Ecuador. Un poco he podido averiguar sobre Fiji porque la verdad primera vez que yo escucho ese país, tal vez también mis compañeros, y les voy a decir, Fiji está establecido en el Océano Pacífico, al sur, al suroeste de Nueva Zelanda. Eso sería mi parte, Elise. Gracias, Denis. Siguiente. Y bueno, ¿no? Bolivia sí es parte del convenio 169 de la OIT desde el 11 de julio del año 1991. Este convenio busca garantizar los derechos de pueblos indígenas y tribales, reconociendo sus culturas, tradiciones y circunstancias especiales. En cuanto a su aporte, Bolivia ha implementado diversas políticas y programas para
proteger y promover los derechos de los pueblos indígenas, incluyendo el reconocimiento de sus tierras y territorios, la participación en la toma de decisiones que les afectan y la protección de su identidad cultural. Además, el convenio ha permitido a Bolivia fortalecer su marco legal y normativo en materia de derechos indígenas, promoviendo la igualdad y no la discriminación. Gracias, Lice. Gracias, María René. Wilson, por favor. Bueno, a mí me ha tocado exponer de los artículos específicos. En Bolivia se han utilizado varios artículos específicos del convenio 169 de la OIT, que era para proteger y promover los derechos de los pueblos indígenas. Algunos de estos artículos incluyen el artículo 2. Este artículo se establece que es responsabilidad del Estado proteger los derechos de los pueblos indígenas tribales y garantizar el respeto de su integridad. Bolivia ha implementado políticas para asegurar la participación de los pueblos indígenas en la toma de decisiones que les afectan. Artículo 14. Este artículo se refiere a la protección de los derechos de propiedad y posesión de los pueblos indígenas sobre las tierras que ocupan. Tradicionalmente, Bolivia ha trabajado en la titulación y reconocimiento de tierras indígenas. El artículo 15. Este artículo establece que los pueblos indígenas tienen derecho a mantener y desarrollar sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas. Bolivia ha promovido la autonomía y la autodeterminación de los pueblos indígenas. Estos artículos han sido fundamentales para el desarrollo de políticas y programas que buscan proteger y promover los derechos de los pueblos indígenas de Bolivia. Eso sería, Lice. Perdón, estaba con el micrófono apagado. ¿Pueden ver el convenio? Sí, Lisa, se ve. Ya. Como nos decía Denise, este es uno de los más importantes mecanismos, en este caso, convenciones y convenios, respecto a los derechos de los pueblos indígenas originarios y campesinos. Este es uno de los más importantes porque ya habla específicamente de los derechos de los indígenas y ya hace referencia a puntos muy importantes para los pueblos indígenas como la consulta previa, como el respeto de sus territorios, el respeto de sus prácticas en general. Aquí tenemos algunos artículos para que ustedes puedan ver de pasada, pero también, como ven en este artículo número 2, nos habla específicamente de las acciones que debe realizar cada gobierno respecto al respeto de los pueblos indígenas originarios campesinos. A ver, ¿con quién estoy? ¿Quién me ayuda en la lectura? Arce. Sí, Lice. ¿Me puedes ayudar con la lectura de este artículo 2? Ya, Lice, lo voy a buscar. Acá, el que tengo expuesto, este es el del convenio de la OIT. Ya, del artículo política, ¿verdad, Lice? No, de acá, del que tengo en pantalla, del que tienes en la reunión, el artículo 2.